6 de la tarde con 31 minutos. La guerra en Medio Oriente se intensificó con los nuevos ataques y advertencias de escalada regional, en lo que constituye la primera ofensiva desde que Mojtaba Khamenei fue designado líder supremo. Para profundizar este tema nos encontramos con Gonzalo Montaner, doctor en estudios internacionales de la Universidad de Santiago, ya en contacto. ¿Cómo está, Gonzalo? Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, Cristian? Gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gonzalo, primero, ¿cómo debemos recibir y percibir, a propósito de lo que está pasando, al nuevo líder supremo iraní? A ver, lo que pasa acá es muy interesante porque va confirmando una situación bastante compleja, que es la imposición de quizás el tema religioso frente a lo político. El tema de la elección de Khamenei, Mojtaba Khamenei, viene a marcar el posicionamiento de un grupo específico, que son las tendencias más radicales dentro de lo que es el gobierno de Irán, particularmente de la Guardia Revolucionaria y de las milicias un poco más fervientes de lo que puede ser una defensa quizás más fanática de lo que es el régimen de Irán. Hay que entender que habían 6 candidatos y la asamblea de expertos, porque hay que entender que Irán se basa en una constitución de una teocracia, es decir, el poder viene de Dios. Se escoge el Velayat. El Velayat es el líder supremo, que es el representante político y religioso de Irán. Por eso es tan relevante la figura de Mojtaba Khamenei. Gonzalo, ahora desde el punto de vista de lo externo y desde el punto de vista también de lo interno, porque se habla de una persona incluso más intransigente que su padre, responsable de todos los sistemas de seguridad, con esta ligación muy profunda con la Guardia Revolucionaria. ¿Qué podemos esperar tanto en lo que tiene que ver con la guerra como tal y lo que tiene que ver con lo que se sufrió hace algunos meses, algunas semanas, esta represión tan fuerte que estuvo a cargo de su propio padre? Lo que pasa es que hay que entender, Cristian, que primero Irán está en una situación absolutamente, obviamente, de emergencia por este conflicto. En este caso, cuando se elige a Mojtaba Khamenei, dentro de lo que es la estructura de los grandes eruditos del Islam Shia, hay por lo menos 4 categorías, que están los marjas, que son los gran ayatolá, después vienen los ayatolá, y vienen los Ojatán al-Islam, que es la figura o el cargo que tiene en este caso Mojtaba Khamenei. Y eso da cuenta que no escogen a la persona más experta en lo que es el derecho islámico. Escogen a la persona que tiene un perfil político y de representación de los grupos más duros dentro de lo que es el régimen iraní, y da cuenta que finalmente esto va a extender el conflicto. Hay que recordar que Mojtaba Khamenei le asesinaron a la esposa, a su padre, a su madre, es decir, hay una carga emocional que también hay que colocar arriba del análisis. Entonces esto es un mensaje a Estados Unidos. De hecho, el gobierno de Donald Trump insistió que quería intervenir, que Mojtaba Khamenei no tenía un peso político, pero por el contrario, la asamblea de expertos, que son 88 miembros del clero, que tienen un componente político, religioso, como estamos hablando, lo confirma como el gran líder, y esto da cuenta de que el conflicto claramente se va a radicalizar y las posibilidades de negociación se hacen cada vez más escasas. Y radicalización que también va a sufrir el pueblo, pese a estas imágenes que son transmitidas por la televisión estatal, donde en muchas calles se veía, claro, con fotos de él, con fotos de su padre y con apoyo ahí explícito, pero sabemos que esto es bien manejado. Pero esa radicalidad también va a estar en contra del pueblo. Lo que pasa es que es un poco complejo manejar la información, porque aquí hay una guerra también de desinformación de lado y lado. Entonces no tenemos evidencia concreta respecto del apoyo popular que pueda tener la teocracia iraní y también la oposición. También se puede dar que el factor de que Estados Unidos e Israel ataquen permanentemente a esta nación, los grupos quizás opositores dejen de lado sus diferencias y puedan de alguna manera quizás compartir ciertos criterios de defensa en este caso, de la nación iraní. Pero no tenemos que olvidar que Irán reprimió y hay evidencia respecto a la violación de derechos humanos. Entonces, uno va viendo que quizás esta unidad nacional, que puede ser provocada por el interés de los países occidentales, particularmente Estados Unidos, puede generar un mayor sentimiento de lucha frente a lo que es esta guerra de Estados Unidos y Israel. De hecho, ya tenemos varios marjas, que son los gran ayatolá, que están llamando una guerra santa, lo cual no es menor. O sea, tenemos figuras como un clérigo que se llama Yabadi, que ya hizo un edicto
o una fatua, ya la dictó, que tiene un llamamiento hacia la Guerra Santa. Entonces, y no solamente, Cristian, tiene que ver con el mundo chiá de Irán, sino que también hay que ver lo que puede pasar en el Líbano, lo que está pasando en Irak, lo que pasa en el mismo Bahrein, que es uno de los estados que Irán está atacando, Yemen, Pakistán. Es decir, cuando uno ve la situación de Irán, uno tiene que extrapolarla también a todo el mundo chiá. Por eso yo partí diciendo esta conversación contigo, Cristian, que había un componente religioso, que eso es lo que más me preocupa en términos de la escalada de lo que puede ser este conflicto. Ya, y ahora, desde el punto de vista de Estados Unidos y propiamente de Donald Trump, también en su modo, en su forma, fue bien explícito en más o menos sostener que si el nuevo líder no era de su gusto, iba nuevamente a eliminarlo. Siendo el hijo de quien fue asesinado, uno podría suponer que muchas de las operaciones también van a ir en contra de él y buscando entonces derribar ese liderazgo, que es un anillo estratégico, un anillo de forma de actuar frente a este conflicto. ¿Cómo reacciona Estados Unidos o cómo puede proyectarse la reacción de Estados Unidos con este nombramiento? Lo que pasa es que finalmente Mojtaba Khamenei es la tercera autoridad escogida desde la revolución chiita iraní de 1979. Entonces, insistir en un magnicidio, seguir provocando no solamente a Irán, sino que, como te explicaba, al resto de la comunidad chiita, se está transformando en un tema que tiene un perfil religioso, civilizatorio, que está de alguna manera haciendo o tensionando más aún esta situación. Es decir, post-11S, lo que estamos viendo es el tema religioso dentro de estos conflictos de carácter político-militar. Entonces uno va viendo que tanto en el lobby, en el lobby y en la toma de decisiones en Estados Unidos, con Donald Trump uno ve con los pastores evangélicos o de grupos de pastores evangélicos, también con Netanyahu, con grupos fundamentalistas judíos y también Irán, que es una teocracia. Por esencia también hay grupos radicales chiitas. Uno va viendo que hay un tema religioso que cada vez, si se impone en la agenda política, va a ser más difícil sentarse a negociar. Y la única razón que uno ve o que yo veo plausible sería netamente lo económico. Es decir, la presión que está ejerciendo Irán como respuesta es claramente estrangular lo que son los factores energéticos, principalmente, por ejemplo, refinerías de petróleo, el estrecho de Hormuz. Hay una estrategia claramente de estrangular económicamente para que el mundo o los países presionen a las naciones agresoras para que puedan resolver este conflicto y sus diferencias. ¿Pudo haber sido otro líder el que permitiera algún tipo de negociación? Lo que pasa, Cristian, es que, habían 6 personas que eran, más o menos se discutía entre los analistas qué podían ser. Había uno que era bastante moderado, que era Ali Naranjari, que estuvo a cargo de la negociación del programa nuclear, una persona educada, con idiomas, digamos, con un perfil académico e intelectual muy potente. Y él hoy está a cargo del Consejo de Seguridad. Y uno ve sus discursos, y sus discursos son bastante elocuentes, su posición radicalizada. Es decir, hoy encontrar un líder que pudiera sentarse a la mesa es difícil en la actual situación. O sea, claramente para conversar e iniciar algún tipo de negociación, Israel y Estados Unidos, particularmente el gobierno de Trump, va a tener que cambiar su narrativa y hacer ciertos gestos para sentar a la mesa de negociación. Porque esa opción de la posibilidad de que Estados Unidos, por ejemplo, entre con tropas militares, lo que puede hacer Irán, es una situación bastante compleja. Es decir, el fantasma de Irak, de Afganistán, donde las tropas tuvieron que retirarse, por no decir huir de esos países, da cuenta de que una campaña militar no va a tener sentido, porque Irán es una nación con mucho poderío, tiene 90 millones de habitantes, Teherán tiene 10 millones de habitantes, tiene un poderío importante, pero está el compromiso, está esa voluntad de lucha que no es solamente política o ciudadana, por decirlo, sino que también religiosa. Y por eso el tema de los llamamientos a lo que puede ser la yihad, en este caso el mundo chiá, y una posible unidad panislámica de sectores que sean más radicalizados, hace muy complejo el escenario global. Perfecto, Gonzalo Montaner, doctor en Estudios Internacionales de la Universidad de Santiago. Muchísimas gracias por estos minutos con nosotros, entender el contexto y lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Que te vaya muy bien. Gracias, Cristian, muy amable. Que tengan buena tarde. Igualmente. Faltando